Gracias, buenos días. Agradecimiento a Proteína Viva por permitirme presentar esta charla. No es un tema fácil. Cuando nos planteamos como Proteína Viva el concepto de la proteína animal, uno reflexiona y dice, ¿y por qué comemos carne? Un tema que voy a tratar de abordar desde varios puntos de vista. Como les digo, no es un tema fácil, como no es un tema fácil y es multidisciplinario. También al final agradeceré a algunas personas que me han colaborado con sus ideas, interesantes discusiones que hemos generado también sobre el tema. Y lo que quiero ahora, comenzando, es definir un poco de qué vamos a hablar. Y cuando hablamos de carne, la definición técnica de carne es el tejido muscular de los animales. Sin embargo, y dentro de esos tejidos musculares, dependiendo de la especie animal, puede ser la carne roja, como el caso de las reses o los ovinos, o la carne, entre comillas, blanca, característica típica de la carne de pollo y de algunos cortes de carne de cerdo. Sin embargo, para esta charla me van a disculpar que voy a romper este esquema de la definición de carne y voy a usar indistintamente el término carne para los productos cárnicos, en los que incluyo también no solo las partes musculares, sino también las vísceras del animal y también dentro de las especies extensivo también a los pescados, mariscos, porque a la final también son animales. Entonces, cuando hablamos de proteína animal en el término más amplio, hablamos de esto. Entonces, me disculparán si me salto de un término a otro, pero a lo que me refiero es en general a los productos cárnicos. Otra aclaración también es que cuando hablamos de la nutrición, clásicamente nos concentrábamos en nutrientes, y en cualquier alimento vamos a encontrar los clásicos nutrientes, las proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra, minerales, vitaminas y agua. Pero también ahora, a medida que tenemos nuevos métodos de análisis y de estudio, se encuentra que un porcentaje, aunque es pequeño, de la dieta, está formado de cada uno de los ingredientes de la dieta, está formado por compuestos bioactivos. Estos compuestos bioactivos, que están en pequeñas cantidades, tienen importantes funciones que vamos a ver hoy, y entre los que se destacan, los que están en color verde, como los polifenoles, los carotenoides, los fitoesteroides, glucosinolatos, saponinas y monoterpenos, los grupos que están en los vegetales, pero también hay estos compuestos en la proteína animal, como son los péptidos bioactivos, los probióticos, ácidos grasos omega 3, entre otros. Con estas aclaraciones comencemos, y lo que quiero ahora charlar es de la perspectiva, cuando uno aborda el tema de por qué comer carne, es de la perspectiva evolutiva, de la perspectiva nutricional, de la perspectiva de la microbiota, que es parte en realidad de la nutrición. Sin embargo, por la importancia que cada vez vamos entendiendo que tiene, le he puesto un poco aparte. Y finalmente las recomendaciones dietéticas de manera muy rápida y el consumo de proteína. Entonces comencemos con la perspectiva evolutiva, y aquí algo importante también, que en evolución, recuerden, las cosas suceden. Porque hay un cambio genético que se queda, se mantiene, otros que desaparecen, simplemente suceden. Se adaptó, no se adaptó, funcionó o no funcionó. Entonces, rápidamente en las etapas, en la perspectiva evolutiva del consumo de carne, pasamos del Homo habilis, carroñero. ¿Y por qué comenzó todo esto? En realidad fue el cambio climático que se dio hace 3 millones de años, donde un poco fueron desapareciendo los bosques tropicales a darse las llanuras. Entonces los animales tenían que irse adaptando a las nuevas condiciones, y este Homo, uno de los primeros miembros de la familia, del género Homo, el Homo habilis,
Se llama habilis justamente porque empieza a usar herramientas y a comer carne. Y esto posteriormente dio lugar al aparecimiento del Homo habilis, el Homo erectus, hace 2 millones de años, que eran ya definitivamente cazadores, sabían usar las herramientas, y de ahí, este es un periodo larguísimo de evolución, pensémoslo bien, ¿no? Son más de 2 millones de años, hasta terminar con lo que, o no terminar, somos pasajeros, con el Homo sapiens, y dentro del Homo sapiens ya el aparecimiento de la domesticación y la agricultura como las fuentes de proteína animal en la domesticación, que básicamente no es lejana, es apenas 10.000 años, en el caso de la res, la oveja, luego el cerdo, el pollo y el pavo más recientemente. Y finalmente las etapas recientes, en donde ya desde hace 2.500 años se empieza a usar métodos de conservación de la carne, como es salarle, los embutidos que aparecieron hace más o menos 1.000 años, para terminar con la producción ya extensiva de animales y en los últimos 100 años la producción técnica, donde ya vemos aspectos de genética, sanidad, manejo, nutrición y bienestar animal. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en el número 1 y en el número 2, que son los claves para mí y que son extremadamente, diría, interesantes para ver por qué estamos aquí como seres humanos. Y estamos aquí como seres humanos gracias a comer carne. ¿Qué es lo que, este es un cráneo del Homo habilis y sus herramientas? Estamos hablando de 2 millones y medio de años, donde se han encontrado datos o huesos, donde ya se veía estos cortes que ven, el uso de las herramientas para raspar la carne. ¿Y qué es lo que observamos? Es que el cambio de dieta en los vegetales a la carne, en primer lugar, le da más flexibilidad a este Homo. Cuando uno come vegetales tiene que gastar mucho más tiempo en la consecución de los alimentos, y segundo, la concentración de nutrientes en esos alimentos hace que necesite consumir más cantidad para recibir la misma cantidad de nutrientes. Cuando empieza a comer carne, empieza a sobrarle más tiempo, porque come pequeñas cantidades de carne y suple todos los requerimientos de energía y de proteína que necesita. Y la otra cosa, y aquí empieza la historia clave, es el cambio del consumo de estos alimentos, hace que el alimento migre del consumo de vegetales que son más duros, de la fibra que necesita masticar más, a alimentos blandos, que es la carne. Entonces, este cambio a alimentos blandos hace que poco a poco la dentadura se vaya haciendo, no necesite tantos músculos, la dentadura vaya cambiando, los dientes también van cambiando, aparecen las destrezas para hacer más herramientas, y estas herramientas van reemplazando a la masticación como una herramienta de desgarre de la carne, sino que son ahora las herramientas manuales las que permiten cortar la carne. Y también otra cosa interesantísima es que permiten acceder a lo que estaba dentro de los huesos, que es la médula del hueso y el cerebro. Esto permitió el mayor consumo de ácidos grasos omega, como el DHA y el ácido araquidónico, claves en el desarrollo cerebral. Y esta mayor disponibilidad de nutrientes, que le dio más tiempo en el día a día, el uso de las herramientas, y también estos cambios lo que permiten a este Homo habilis es desarrollar menos musculatura, ya no necesitaba tanta fuerza y mayor depósito de grasa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A qué conlleva todo esto? Y vamos a ir mirando con las fotografías. Primero, la reducción del aparato dental mandibular. Vamos pasando del Australopithecus al Homo erectus y vamos viendo que la dentadura, los dientes se hacen más pequeños.
Y esto acompañado, a la vez que se van haciendo más pequeños, la cara se va haciendo más plana. Vamos viendo cómo desde el chimpancé va evolucionando y en esta cara más plana, ¿qué es lo que sucede? Empieza a aumentar el tamaño del cerebro porque tenía más energía y más fosfolípidos en la dieta. Empieza a cortarse el intestino grueso y baja el pH estomacal y se hacen estos cambios en la morfología corporal. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Y aquí viene lo clave en el desarrollo humano. La cara es más plana y todo esto vamos poniéndolo juntos. El descenso, disminución del tamaño de los dientes, el descenso permite que se descienda la faringe y cambia la estructura de las cuerdas vocales. El rato que la lengua se desplaza hacia atrás, todos estos cambios puestos juntos permiten el cambio de la fonación. Entonces, de la característica de fonación de por ejemplo, chimpancés, gorilas que tienen, no sé, 20, 30 distintas fonaciones, se permite una amplia gama de fonación y nace o surge el habla. Y el momento que surge el habla, surge el lenguaje. Y ese es el gran cambio evolutivo, que es lo que permite, de ahí en adelante, si ya pueden irse imaginando lo que sucedió, pero esta clave hace que estemos donde estemos. También el acortamiento del intestino permitió una menor demanda energética. El intestino es un tejido que consume mucha energía, entonces menor demanda energética que empezó a irse al cerebro, que es de alta demanda energética. También el pH gástrico bajó a 1,5 a 2 en el ser humano, que es lo que permite, uno, activar las enzimas que permiten la digestión de esas proteínas, y segundo, es un filtro protectivo porque evita los patógenos, las bacterias patógenas. Una vez que hay el lenguaje y el desarrollo del cerebro, empiezan el desarrollo de las capacidades cognitivas y la organización social. Entonces, este ser humano necesitaba menos tiempo para estar consiguiendo alimentos, porque con una sola cacería conseguía los alimentos, y empieza a dedicar más tiempo a la interacción social, a la elaboración de herramientas, a la crianza cooperativa de los niños, y todo esto conlleva la disminución de la mortalidad, a la capacidad de adaptarse a diferentes nichos ecológicos, y también parte de los despojos de los animales permiten la vestimenta y adaptarse a climas mucho más fríos, y ir cubriendo todos los nichos ecológicos. Entonces, por eso, en esta perspectiva evolutiva, comer carne sin intención, porque la evolución, los cambios evolutivos no surgen con intención, simplemente surgen. Y eso es lo que es interesante reflexionar. No es que yo voy a tener la mandíbula más corta para que el cerebro se desarrolle. No, simplemente todo esto fue surgiendo y por eso se llama cambios coevolutivos, son simultáneos. Entonces, estos son los cambios que nos permitió gracias a comer carne. Y esto obviamente se fija ya en los genes y hay adaptaciones genéticas que tiene el ser humano distintas, como por ejemplo hay una serie de genes adaptados a comer carne, como la aparición de la apolipoproteína E, que reduce la enfermedad cardiovascular, incremento del metabolismo lipídico, el desarrollo de receptores de sabor y preferencia que los otros animales no los tienen, y en general la mayor expectativa de vida. Aquí un gráfico donde se muestra la expectativa de vida en relación a los kilogramos de consumo de carne, y evidentemente se muestra claramente cómo la expectativa de vida sube a medida que se incluye más consumo de carne en la dieta. No es causal exclusivo, porque esto también está relacionado con el tema de ingreso económico, que lo veremos después, pero sin embargo es importante el entender que la adaptación a comer carne no es simplemente
una adaptación por gusto, por el sabor de la carne, sino que evolutivamente nuestro cuerpo se desarrolló para eso. Pasemos a la segunda perspectiva, que es la perspectiva nutricional, y dentro de esta revisar un poquito el contenido de los nutrientes, ¿no?, de la carne. Y cuando comparo la carne es difícil comparar con los vegetales, porque ¿con qué vegetales debo comparar? Y para ser justos, no voy a comparar con cereales como el arroz, sino más bien con las mejores fuentes de proteína vegetal, que son los granos como el frijol, la lenteja, el grano de soya. Y lo que observamos es que la carne tiene alta humedad, tiene 70% de la carne es agua, y 20%, alrededor de 20% es carne, proteína, y 4% grasas. No tiene carbohidratos, una pequeña cantidad, a diferencia de los vegetales, que en realidad son las mejores fuentes de carbohidratos, como es el caso del arroz, no tan buenas fuentes de proteína, excepto los granos, que tienen un contenido de alrededor de 22% de proteína. Pero al hacer esta comparación estoy cometiendo un error y una injusticia, es porque estoy comparando el contenido de la carne con agua. Cuando comparamos en la parte de abajo en base seca, lo que vemos es que en realidad las proteínas que contiene la carne es alrededor de 3 veces más del nivel de proteína que tienen los granos, y varias veces más, 10 veces más de los cereales. Tiene mucho más grasa, que es la fuente de energía, que los vegetales, y en contraste, obviamente, como decía, los granos son las mejores fuentes de carbohidratos. Y quiero ir ahondando en cada uno de estos, y vamos a hablar un poquito de los nutrientes y luego de los compuestos bioactivos. En cuanto a los nutrientes, hablar de las proteínas, obviamente, es la mejor fuente de proteína. Pensar que las proteínas no solo están conformando los músculos, sino están conformando el pelaje, los huesos, la piel, todas las hormonas, la mayoría de hormonas son proteínas, son enzimas, los anticuerpos en el sistema inmune, todas estas son proteínas. En nuestro cuerpo existen alrededor de 21,000 diferentes proteínas. Y cuando hablamos entonces de proteínas, revisemos qué es una proteína y cómo realmente, o cuál es la diferencia de la proteína animal versus la proteína vegetal. Las proteínas no son más que cadenas de aminoácidos. Aquí está la lista de los principales aminoácidos, 20 aminoácidos, que se diferencian en dos grandes grupos. Uno, los aminoácidos esenciales, que son aquellos que son o que se metabolizan o que el cuerpo sintetiza en pequeñas cantidades, o algunos ni siquiera en cantidades suficientes para el requerimiento, y necesitamos que vengan de la dieta. Y otros, los no esenciales, por su mismo nombre, que hay suficiente en la dieta y por lo tanto no nos preocupamos mucho. ¿Qué diferencia hay entonces entre la proteína animal y la proteína vegetal? Es el valor biológico, y es que la proteína vegetal son cadenas de aminoácidos, y la diferencia es que tiene menos cantidad de aminoácidos esenciales que la proteína animal. Aquí valores promedios, por ejemplo, de proteína en la carne de 77%, pero también veamos los aminoácidos, no solo el nivel de proteína, sino cuando vemos los niveles de aminoácidos, tiene más niveles de aminoácidos esenciales, como el caso de la lisina y la metionina, que los niveles de estos aminoácidos en los granos. Y la otra forma también de ver la calidad de la proteína es la estructura que tiene esa proteína. ¿Y por qué? Porque esta estructura que tenga la proteína es la que va a definir cómo es digerida. Entonces acá están las fórmulas de los aminoácidos, pero uno puede, y les voy a pedir una abstracción para hacer imaginariamente cómo vamos a ir construyendo una proteína. Y vamos construyendo primero, al ir uniendo estos aminoácidos, una lisina con una valina, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo de una mini proteína, en realidad son grandes cadenas de 200 y más aminoácidos, pero estas cadenas, ustedes se imaginan, no quedan de manera lineal, sino que luego se van reordenando hasta formar ya como tal la proteína.
este reordenamiento son las estructuras primarias y terciarias, para terminar ya en las proteínas que son las que comemos. ¿Y cómo se visualiza, por ejemplo, una proteína animal? Voy a poner de ejemplo la proteína animal de mayor presencia en la carne, que se llama miosina, en contraste con la glicinina, que es la mayor, o la proteína de mayor composición dentro del grano de soya. Entonces, ¿por qué me hago esta abstracción no solo del contenido de aminoácidos? Recordemos, más aminoácidos esenciales en la carne que en las fuentes de proteína vegetal, sino también en la estructura, porque la estructura nos da la digestibilidad que tiene la proteína. Ya habíamos revisado, la carne es 77% de proteína, la soya 35%, en otras palabras, la carne tiene el doble de proteína que la soya, pero no solo el doble de proteína, sino que es más digerible por esta estructura. Entonces, cuando revisamos la digestibilidad de la carne de alta digestibilidad, 90-95%, versus la digestibilidad de las fuentes de proteína vegetal que fluctúan entre 75 y 90%. Entonces, cuando en realidad vemos cuánta proteína digestible hay, es que tenemos un factor de 2,5 veces más en la carne versus las mejores fuentes de proteína vegetal. Esto ya ha sido reconocido por la FAO y la OMS, que han emitido estos factores de ajuste cuando uno hace los cálculos nutricionales, en el que en la carne está entre 0,8 a 1,4, en los granos y legumbres de 0,4 a 0,8, bajando hasta los cereales, que es obviamente mucho menores en esta digestibilidad de la proteína o calidad de la proteína. Veamos entonces desde el punto de vista nutricional, hemos visto ya el tema de los aminoácidos, la biodisponibilidad, y ahora hablemos de los micronutrientes. Entonces la carne, y por eso hablamos de la principal fuente de proteína, pero además de eso tiene otros nutrientes que son claves en el metabolismo. Vamos a hablar un poco del hierro, de la vitamina B12, del zinc, de la vitamina D y de la niacina, que están presentes en los productos cárnicos. Algunos de ellos no están presentes en los vegetales. Vitamina B12, la única fuente de vitamina B12 está presente es en la proteína animal. Otros sí están, pero de manera distinta. Por ejemplo, el hierro en la carne está de manera, un hierro que se llama la estructura M, en cambio en los vegetales está en forma de sales. Y esto tiene también una incidencia muy importante en la forma como nosotros absorbemos. Y luego existen otros nutrientes, estos compuestos bioactivos, que están en pequeñas cantidades, pero que también tienen efectos importantes en la fisiología, como son la carnitina, la cornosina, la creatinina, la taurina y los ácidos omega 3, que vamos a irlos revisando. Ahora, ¿podemos reemplazar la carne con otras proteínas? Por supuesto que sí, en la mayoría de nutrientes, pero sí hay unos pocos nutrientes, como les decía en la lámina anterior, con la vitamina B12, que no puede ser reemplazada por los vegetales. En el caso, por ejemplo, de una vitamina como la tiamina, podemos ver que sí, efectivamente está presente no solo en fuentes de proteína animal, sino también en vegetales como espárragos, tubérculos, etc., en niveles comparables, 0,88 miligramos por cada 100 gramos, en la carne de cerdo versus las lentejas, un valor similar. Entonces, puede ser reemplazado. Pero en contraste, cuando vemos la vitamina B12, no hay fuentes vegetales que tengan la vitamina B12, e incluso dentro de la misma proteína animal hay un rango grande de presencia de la vitamina B12, siendo la mejor fuente de la vitamina el hígado. En la biodisponibilidad, ahora hablemos un poquito del hierro. ¿Qué diferencia hay o comparemos entre el hierro que está en la carne, en este hierro M que les decía, con las sales de hierro que están en los vegetales? El transporte en el enterocito que está en este lado es específico, hay transportadores específicos en nuestro intestino para el hierro M, no así para el hierro vegetal.
Esto que hace que la absorción del hierro M sea mucho más eficiente. Logramos absorber entre el 15 y el 35% del hierro que está en la carne. En cambio, comemos vegetales, la absorción es mucho menor, tan baja como 2% y en el mejor de los casos hasta 20%. Y la velocidad de absorción es rápida en la carne, en cambio en los vegetales es lenta porque depende no solo de la dilución de estas sales, sino también de que pasen del estado férrico a ferroso, y para eso también se requieren nutrientes como la vitamina C. Lo propio ocurre con el zinc. El zinc está formando metaloenzimas bacterianas en la microbiota, que ya vamos a hablar, y por eso es mucho más digerible o disponible para las bacterias desde los productos cárnicos que el zinc que se encuentra de manera en sales inorgánicas en los vegetales. Y esto también no solo, y ya vamos a empezar a conversar de la microbiota, tiene profundos efectos en el organismo humano, sino también en la microbiota. Otros nutrientes, no me quiero detener mucho aquí, pero mencionarlos, por ejemplo, el DHA, son los fosfolípidos que están en las membranas. Recuerdan cuando el Homo habilis empezaba a consumir médula ósea y los sesos, el cerebro de los animales, lo que estaba haciendo es consumiendo grandes cantidades de DHA, que es el que permite el desarrollo, la función de las membranas neuronales, y también tiene efectos visuales. Otro de los ácidos omega 3 es el EPA, que tiene acción antiinflamatoria sistémica. Este es el precursor de las prostaglandinas, que son las que controlan, digamos, la inflamación. La vitamina B12 que les conversaba. ¿Para qué sirve la vitamina B12? Para la síntesis de la mielina en las neuronas, y también en conjunto con otra vitamina, el ácido fólico, para la síntesis del ADN, tan importante como eso. Están una serie de coenzimas y es clave entre otras, para la división y la maduración de glóbulos rojos en la médula. Por eso, dietas bajas en proteína animal tienen que estar suplementadas con vitamina B12 para evitar el desarrollo de la anemia megaloblástica. Otro de los compuestos es la creatina, que mejora el rendimiento anaeróbico en los músculos. La carnosina es un buffer intramuscular, reduce la acidosis, sobre todo las personas que hacen mucho ejercicio. La taurina también tiene importante función en la retina, y la espermidina activa la autofagia celular. Son los mecanismos por los cuales nuestro organismo reconoce a las células viejas, las retira, y es parte de asociarlo con la longevidad. Entonces, como ven, no solo es la carne la fuente de las proteínas, sino también de todos estos compuestos bioactivos que cada vez vamos conociéndoles más. Sin embargo, el consumo de carne per se no es la panacea, porque también tiene riesgos. Y uno de los riesgos es el consumo en exceso. El consumo en exceso, como se conoce, sobre todo altera proteínas ligadas al metabolismo lipídico, y lo que conlleva generalmente es a cambios, sea en la microbiota intestinal, el exceso de carne, y también la inflamación vascular y el riesgo metabólico en los humanos. También otro factor de riesgo es el procesamiento de la carne. Cómo procesamos la carne es importante, porque en carnes procesadas se eleva el nivel de algunas proteínas inflamatorias. Lo interesante es cuando vemos el por qué. Interesante también es ver el por qué se elevan las proteínas inflamatorias en el procesamiento. Es por los compuestos que se generan en estos procesamientos. Por ejemplo, cuando hacemos una parrillada, se generan estos compuestos AGEs. También cuando
estamos tratando la carne, usamos más sal y realmente parte de estos efectos no es la proteína animal, sino en realidad el exceso de sal y los nitrosaminas que se forman a partir de los nitritos cuando hacemos embutidos. Entonces, una palabra de cautela en el sentido de decir, puedo consumirlos, pero claro que sí, pero hay que estar conscientes que hay que consumirlos con mesura. Pasemos a este tema de la microbiota intestinal. ¿Y por qué quiero darle importancia a esto? Es porque en los últimos años nos damos cuenta, o siempre clásicamente estudiábamos el organismo nuestro, como la anatomía, la fisiología, solamente pensando en la visión de lo que somos. Mi tejido, el músculo, las células, las enzimas, las hormonas, olvidándonos que tenemos el doble de bacterias que el número de células propias. Entonces, en realidad, ¿qué somos? Nuestras propias células, sí, pero también ignorar que hay el doble de bacterias que están alrededor nuestro, formando parte del intestino, de la piel, en todo lado, y que no hacen nada. Creo que es un error de soberbia que teníamos y que a medida que vamos estudiando lo vamos entendiendo mejor. La microbiota está compuesta por entre 5 a 500 a 1000 especies distintas de microorganismos y tienen varias funciones metabólicas, sintetizan nutrientes esenciales como la vitamina K, el complejo B, hacen una barrera defensiva para bacterias patógenas, tienen efecto inmunomodulador en el intestino y otro también fascinante es el eje intestino del cerebro, que es el que vamos también a conversar un poquito. Aquí están los metabolitos, no los vamos a revisar. Aquí un poco el mensaje es que hay una serie de metabolitos que produce las bacterias y toda la microbiota que está en nuestro intestino, pero algunos de estos metabolitos tienen relevancia cuando consumimos carne, se producen en mayor cantidad. Estos son los que más se producen cuando consumimos carne. Estas son las bacterias que producen esos metabolitos, pero a lo que quiero mencionar es que tienen una serie de efectos fisiológicos. La neuroprotección, barrera intestinal, efecto antioxidante, citoprotector, inmunomodulación, etc. Entonces, la complejidad de la microbiota que se incrementa o que produce estos compuestos bioactivos cuando consumimos carne es inmensa y cada vez la vamos conociendo más. Hablemos un poquito de este eje del cerebro que es fascinante, es cómo las bacterias controlan cómo yo me siento y cómo lo que yo como determina cómo yo me siento. La serotonina es uno de los mediadores, de los neurotransmisores celulares, que está asociada con los sentimientos de alegría, calma, enfoque en lo que cognitivo, también está asociada con el inicio del sueño, la aversión que tiene el ser humano a hacer daño y promover el comportamiento más bien social. Bajos niveles de serotonina producen ansiedad, depresión, la sensación de no disfrutar de las cosas, de no sentirse a gusto. El 90% de la serotonina es producida en el intestino. Y las que producen la serotonina son nuestras células, pero también las bacterias, la microbiota. Y por lo tanto, esta microbiota y esta serotonina producida en el intestino estimula el nervio vago y el nervio vago a su vez al cerebro para regular el estado de ánimo y salud mental. ¡Wow! ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo comemos? Y la microbiota empieza a determinar cómo nos comportamos. Otro ejemplo es la dopamina. Está asociada con procesos cognitivos, la forma como aprendemos, cómo nos motivamos, igual el abordamiento positivo al estrés. Esta sí se sintetiza en el cerebro, pero se sintetiza a través, o la base de la síntesis de dopamina está en la tirosina. La tirosina es un aminoácido esencial
y el comer carne nos permite tener mayores niveles de tirosina, el hierro de nuevo que hablamos y el zinc. Las cosas se van uniendo, no suceden porque sí, suceden porque esto ha sucedido en 2 a 3 millones de años de evolución. Entonces el consumo de carne incrementa el triptófano y a su vez la serotonina, modula la composición de la microbiota. Una de las bacterias de la microbiota es la roseburia, que produce también serotonina. El incremento del consumo de carne permite subir los niveles de tirosina y la síntesis de esta dopamina, este neurotransmisor que nos permite todas estas procesos cognitivos de sentirse bien y de estar motivado. Pasemos al siguiente capítulo, que son las recomendaciones dietéticas. Aquí los 2 o 3 puntos que quiero hacer. Uno, acaba de salir hace unas pocas semanas las nuevas recomendaciones o las guías nutricionales en Estados Unidos. Y la gran sorpresa es que se invirtió la pirámide. Antes la punta de la pirámide estaba arriba y en la punta de la pirámide estaban los granos, algo de frutas. Hoy se invirtió y arriba de la pirámide la primera recomendación es coma productos cárnicos, coma productos lácteos y por supuesto mantenga un balance con el consumo de vegetales y el consumo de frutas. Limite las bebidas alcohólicas y limite los alimentos altamente procesados y el consumo de azúcares y carbohidratos, o sea, los almidones de los granos. Y también aparece otra cosa interesante en las guías que ya reconoce este gran rol del microbioma, dice promueva el microbioma intestinal balanceado. Y la parte específica de proteínas dice consumir una variedad de alimentos proteicos de fuentes animales, incluyendo huevos, pollo, mariscos y carnes rojas, así como también una variedad de proteínas vegetales como frijol, arveja, lenteja, legumbres, nueces, semillas y soya. Entonces está reconociendo ya el rol sinérgico de estas proteínas. Solo consumir un tipo de proteína no es recomendable, solo consumir el otro tipo de proteína tampoco es recomendable. Es la sinergia que se da en el consumo de múltiples fuentes. Cuando vemos en esta gráfica lo que estamos viendo es los nutrientes, una serie de nutrientes que están aquí, vitamina B12, aminoácidos esenciales, minerales, etcétera. Nos está diciendo, oye, cuando uno consume una fuente, los rojos son la carne, el verde son los vegetales, el azul son mariscos y productos lácteos los blancos. ¿Cómo uno debe ir distribuyendo? Y me voy a ir al extremo. Si yo quiero vitamina B12, como ya vimos, no se puede tener vitamina B12 en vegetales, no hay, por lo tanto tengo necesariamente que consumir productos cárnicos, tengo necesariamente que consumir productos lácteos y pescado y mariscos. Si me voy al otro extremo, y necesitamos fibra para el microbioma, estos no hay en los productos cárnicos, necesariamente tengo que tener vegetales. Entonces, como van viendo, ya el balance está en el consumo de ambas fuentes. En esta tabla están los requerimientos de las recomendaciones de los principales organismos internacionales. No me voy a detener en el detalle, pero sí resaltar 2 o 3 temas. Primero, crítico la presencia de proteína en la dieta en las primeras etapas de vida. Los primeros 1000 días son claves y en la etapa de crecimiento de los niños hasta la etapa escolar. No solo por el crecimiento de la proteína en el rol de crecimiento muscular, huesos, etcétera, sino también por sus efectos en los temas cognitivos y el funcionamiento del cerebro. El segundo, hace estas tablas una diferenciación entre la adolescencia, entre mujeres y varones. ¿Por qué? Por el tema de la menstruación, que significa una pérdida de hierro y de ahí de vitamina, la importancia de la vitamina B12 y el hierro de la carne y sobre todo la recomendación de incluir hígado en la dieta para mujeres. Otra de las
temas que quiero resaltar es la importancia que se da en la dieta de los adultos mayores a incrementar el consumo de proteína. Si bien el consumo de proteína en las guías de Estados Unidos dice entre 1.2 a 1.6 gramos de proteína por kilo de peso, en esta se está diciendo está lo mismo, pero a partir de 70 años tiene que ser más que eso. Y finalmente, etapa clave es la gestación, donde innecesario mencionar la importancia que tiene la proteína, no solo de nuevo por la proteína o los aminoácidos per se, sino por la fuente de hierro, vitamina B12 y ácidos omega para el desarrollo del bebé. Consideraciones claves entonces, en resumen de la parte nutricional: el balance es crítico, el consumo de proteína animal trae beneficios, pero también el sobreconsumo no es recomendado y debe estar adecuadamente modulado para esas recomendaciones en la cantidad de proteína que comemos. Privilegiar el consumo en ciertas etapas de mayor demanda, como las que hemos visto, de embarazo, lactancia, niñez y adolescencia. También el estilo de vida que incluye actividad física necesita más proteína animal, entre otras por los compuestos bioactivos como la creatina y la carnosina que vimos. Y la otra, pensemos que cuando nos nutrimos, no estamos nutriéndonos solo a nuestras células, sino también tenemos que nutrir a nuestros comensales, a nuestras amigas de las bacterias del microbioma. Entonces hay que nutrirles a ellas, porque ellas nos están a su vez nutriendo y controlando en la salud cognitiva. Entonces, la combinación, las recomendaciones, la combinación sinérgica de carne magra, pescado, abundante fibra vegetal, polifenoles que están en las frutas y verduras, y fermentos lácticos como el kefir, el yogur natural. Este es un poco el ideal alimento para la microbiota. Para terminar, revisemos rápidamente el consumo de proteína animal a nivel mundial. En esta gráfica se muestra el consumo de proteína animal en el eje de las Y versus el consumo de proteína vegetal en el eje de las X. Y lo que vemos es que hay países con muy bajo consumo de proteína animal, otros con muy alto consumo de proteína animal, como Irlanda, Mongolia, países como el nuestro están más o menos en el centro, como Ecuador, que está aquí, donde hay más o menos 30 gramos por día de consumo per cápita de proteína animal y 40 gramos de proteína vegetal. Cuando vemos este mismo gráfico, por tipo de proteína, vemos que obviamente dependiendo de dónde está ubicado el ser humano, consume la proteína animal más específica de su zona. Por ejemplo, acá en el sudeste asiático, el azul es mucho más pescado y mariscos versus países como España o como Brasil, donde hay un balance en el consumo de proteínas, como por ejemplo Brasil, 33% es proteína de pollo, 24% es carne de res, 22% en este caso son productos lácteos, no comen tanto carne de cerdo comparativamente con otros países. Entonces, pero básicamente cuando vemos de manera global el consumo y sumamos todas las fuentes de proteína, sumo la proteína de cerdo, de aves, de pescado, etc. Poco luce así. Hay países donde hay un rango alto de consumo, más de 25 kilos anuales o 70 gramos por día, como el caso de Estados Unidos, los países europeos, Brasil, Argentina, en nuestra zona. Otros que estamos como Ecuador en el rango medio, con consumos de 40 a 70 gramos por día, y otros que están en rango bajo, de menos de 20 gramos por día, están por debajo de los requerimientos nutricionales, y por eso también es parte de la aparición de los problemas cognitivos, de educación y de atraso en los varios países de África.
Cuando vemos, en cambio, el consumo de proteínas relacionado con el ingreso per cápita, es evidente la relación. Mientras más ingreso per cápita, mejor el consumo de proteína animal. En países como Luxemburgo, Noruega, Irlanda, Islandia, tienen consumos altos de proteína animal. En comparación con los países más pobres, los países con menor ingreso per cápita, que tienen consumos por debajo de 20 gramos por día. ¿Dónde se encuentra el Ecuador? Más o menos por aquí, la mitad, con un ingreso per cápita y consumos de proteína animal de alrededor de 40 gramos por día. Esta es ya el resumen de cómo se ve. En realidad no es lineal la relación, hay un punto de inflexión donde por más que gane más, en realidad no consumo más proteína. Pero sí resaltar esta importancia entre el ingreso per cápita, y el mensaje para nosotros es cómo lograr que el costo de la proteína animal o el precio de la proteína animal baje y nos dé más accesibilidad a la gente. Finalmente, teniendo esta maravilla del nutriente que es la proteína animal, con todos estos beneficios, ¿por qué se arman las polémicas? Y creo que parte del tema es que debemos mejorar como industria, como productores en comunicar con credibilidad, comunicar de manera coherente, y también mayor presencia en los gremios, mayor presencia en la sociedad, credibilidad, mayor relación con la academia para crear justamente este soporte científico que cada vez va creciendo más. En resumen, el consumo de proteína animal desde el punto de vista evolutivo es una adaptación profunda que moldeó la anatomía digestiva, nos moldeó el cerebro y nos moldeó y creó el lenguaje indirectamente, y esto es lo que básicamente impulsó el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la sociedad. Los productos cárnicos son las mejores fuentes de proteína por no solo la cantidad de aminoácidos esenciales, sino también la digestibilidad que tienen y la provisión de micronutrientes esenciales y compuestos bioactivos. El consumo de carne incide en los procesos cognitivos, no solo por la parte nutricional, sino recordemos por el rol que tiene el microbioma en la producción de serotonina y dopamina. Y finalmente, la recomendación es siempre el enfoque ahora integral de la nutrición. Ese enfoque es: no solo tengo que pensar en cómo me tengo que nutrir yo, sino también cómo tengo que nutrir a mi microbiota que me acompaña. Con esto termino. El balance adecuado de nutrientes se logra en el balance de alimentos de todos: carne, vegetales, frutas, etc. Y el consumo de carne está relacionado con poder adquisitivo. Esa es la tarea para nosotros: producir carne para dar, y productos lácteos, pescado, etcétera, para permitir el acceso a la misma de la forma más eficiente, para permitir a la mayor cantidad de la población el acceso a este extraordinario nutriente. Muchas gracias. Quería recomendarles, si tienen inquietud en ampliar, estas dos publicaciones son excelentes. Hay en Animal Frontiers un número entero solo de artículos sobre esto. También hay un excelente libro de Juan Pascual. Y mis agradecimientos a los colegas que me han dado muchas de las ideas y las ricas discusiones que ha generado el tema. Listo, Germán, muchísimas gracias. Me permito en 2 segundos hacer esta semblanza de lo que hoy nos compartió Germán acerca de la carne y la alimentación. Hoy muchas veces comer es bueno para la salud y porque buscamos un peso ideal, pero hoy Germán nos enseñó la trazabilidad y el trayecto de cómo la carne es importante para la alimentación. Nos explicó en su charla también desde una perspectiva evolutiva, nutricional y sustentada la importancia de ingerir carne y cómo lo que yo como determina cómo me siento. Por favor, con esto abro un espacio para ronda de preguntas de los asistentes.
Por favor, el micrófono. Doctor Romo, felicitaciones por la charla. Una pregunta, en el Gracias. tema de calidad de proteínas que satisfacen más al ser humano, ¿podemos categorizar? No entraría en el detalle porque obviamente dentro de las mismas proteínas, como veíamos, hay una diferencia en el contenido de aminoácidos esenciales y no hay una categorización como tal de las proteínas con el ser humano como especie. Lo que sí hay y debemos hacer esa diferenciación es por etapas. Entonces, en las etapas, como veíamos en las recomendaciones, en las etapas hay ciertos tipos de carne más recomendados en ciertas etapas. En la niñez, por ejemplo, proteínas de alta digestibilidad, contenido alto de ácidos omega 3, como las proteínas de origen de productos de mar, son recomendables. No así, por ejemplo, en las dietas de personas gestantes o en las dietas de mujeres, sobre todo en desarrollo, donde requerimos más niveles de hierro, del hierro M, de nicotinamida, perdón, y de aminoácidos esenciales, donde va a predominar más bien carnes rojas. Realmente la gama de recomendaciones nutricionales hay que trabajarla ya en detalle, ¿no? Doctor, felicitaciones, excelente charla, no pude estar toda completa, de pronto por eso la pregunta lo topó a lo mejor al inicio. En este caso, los huevos, ¿cómo formarían parte de esta nutrición o de este macronutriente, se puede decir, en la dieta de la población? ¿Qué relación tendría o cómo Sí. complementaría Sí, sí. el huevo? Justamente, sí, al inicio les decía que cuando hablo de productos cárnicos voy a incluir de manera general, no solo, y hablo de la carne, en realidad son todos los productos cárnicos. Y los huevos, por supuesto. Igual, excelentes fuentes de varias de las vitaminas, de fosfolípidos, proteína, grasas. De hecho, el huevo es una de las recomendaciones más baratas para nutrir a la población. Hay un interesante estudio que realizamos con la Universidad de San Francisco hace unos 15 años, en el que se hicieron dos grupos en la población adulta mayor. A un grupo se les dio un huevito diario durante un periodo de tiempo y luego se hicieron evaluaciones de la salud física y salud cognitiva. E interesantemente, bueno, no gran sorpresa, el grupo que estaba consumiendo un huevo diario, además de su dieta normal, tenía mejores condiciones de salud y salud cognitiva. Entonces, como decía, la charla es general, por qué comemos carne, pero en realidad es por qué comemos productos cárnicos. Y no vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos de por sí exige una charla, ¿no? Germán, muchísimas gracias por Gracias. habernos enseñado hoy tan importante información. Por favor, no se vaya, queremos entregarle un obsequio a nombre de Proteína Viva y del país. Muy amable. Gracias.